En esta lección vamos a considerar las analogías encontradas en Mateo el capítulo 10 y los versos 16 al 31. Mateo 10, los versos 16 a 31. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Las verdades que son ilustradas en este pasaje fueron enseñadas por Jesús cuando mandó a sus 12 discípulos a las ovejas perdidas de Israel para sanar a los enfermos y ofrecer a los judíos las bendiciones del reino de Dios sobre la tierra. Jesús les instruyó que fueron mandados a Israel y que sus necesidades serían suplidas por el camino. Les avisó que debían esperar oposición y persecución. El ministerio y misión de los 12 discípulos fueron distintos que los nuestros en esta edad de la iglesia. Algunas de las instrucciones que Jesús les dio a ellos pertenecen solamente a ellos y tal vez al remanente de los judíos durante la tribulación. Sin embargo, nosotros los creyentes de esta edad de la iglesia somos mandados por Jesús para hacer una misión y anunciar un mensaje. Los principios de la necesidad de ser prudentes o astutos como serpientes y sencillos o inocentes como palomas son igualmente válidos para nosotros en cumplir nuestra misión y en anunciar nuestro mensaje. En Juan 17, Jesús oró al Padre y intercede no solo por los 12 discípulos,
sino por todos los creyentes de esta edad de la iglesia. Jesús declaró que nos manda al mundo. Somos sus embajadores al mundo y somos mandados por Él para proclamar el mensaje de la reconciliación y de la salvación, y también la enseñanza que lleva al creyente a la madurez espiritual. Vamos a leer en Juan 17 los versos 13 a 20. Juan 17 los versos 13 al 20. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si nosotros como embajadores de Cristo vamos a tener éxito en cumplir nuestra misión de proclamar el Evangelio de Jesús al mundo, tenemos que darnos cuenta que somos semejantes a ovejas en medio de lobos. Hay gente y potestades que quieren cazarnos y devorarnos y destruirnos, como los lobos hacen a las ovejas indefensas. No debemos ser sorprendidos por ni ignorantes de la presencia, propósito y maquinaciones de nuestros enemigos. La mentalidad de los lobos existe hoy en muchos individuos que oponen el Evangelio. En algunas partes del mundo, los creyentes son abiertamente atacados, torturados y matados, así como fueron en la iglesia primitiva. En casi toda sociedad alrededor del mundo, las enseñanzas fundamentales de la Biblia son atacadas como ideas anticuadas, tontas y obstáculos al progreso de la sociedad. No importa la forma que toma la persecución, física o mental o verbal, si los que nos oponen pueden intimidarnos para que dejemos de proclamar el mensaje de la cruz y de vivir en una manera que agrada al Señor, entonces los lobos nos devoran y destruyen nuestro testimonio. Aunque somos mandados como ovejas en medio de lobos, no estamos sin pastor. Nuestro buen pastor nos guardará y proveerá todo lo que necesitamos para cumplir nuestra misión, aun en medio de los lobos. Valemos mucho a Dios, por eso Él nos va a cuidar. Leemos en el Salmo 23 y el verso 5 estas palabras, Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, o en presencia de mis enemigos, en presencia de los lobos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aunque sabemos que Jesús nos va a cuidar en medio de los lobos, no debemos ser descuidados en cuanto a cómo cumplimos nuestras responsabilidades como embajadores. Es esencial que poseamos el equilibrio de ambas, la prudencia o astucia de una serpiente y la sencillez o inocencia de una paloma, si vamos a agradar al Señor con nuestro testimonio y servicio. Si tenemos la astucia de la serpiente, pero si faltamos la sencillez de la paloma, obraremos más mal que bien. Una serpiente es astuta para cazar su presa y lanzarse rápidamente y con precisión para agarrar su víctima.
Muchos creyentes piensan que deben discutir y debatir a los incrédulos y aun enfrentarlos en cada situación y sobre cada tema. Por enfrentar a los impíos en cada situación y sobre cada tema con tanto furor, se exponen a sí mismos y al Evangelio a daño innecesario. Faltan la sencillez o inocencia de la paloma. Faltan la habilidad de evitar la confrontación cuando no es necesario entrar en un conflicto con el mundo. Faltan poseer la sencillez de simplemente desear la voluntad de Dios en cada situación por la manera que Dios quiere y como Él dirija. Otros poseen la sencillez de la paloma, pero faltan la prudencia de la serpiente. Procuran evitar confrontación a toda costa. Piensan que para ser un creyente fiel, uno necesita ser siempre pasivo, débil y tímido. Son contentos de ser la alfombrilla del mundo. Son débiles y tímidas como la paloma y faltan la prudencia y astucia de la serpiente que sabe lo que quiere, lo busca y lo agarra. Vamos a considerar algunos ejemplos en las Escrituras de cuándo es apropiado ser prudente como serpiente y otros tiempos cuando es mejor ser sencillo como paloma. En los Hechos 4 y el verso 5 al 22 tenemos un registro de cuando Pedro fue prudente como serpiente. Vamos a leer los Hechos, el capítulo 4 y los versos 5 al 22. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios,
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pedro resistió a estos hombres poderosos con una prudencia que no podían negar. No pudieron negar que es mejor obedecer a Dios que al hombre. Pedro no fue intimidado por sus amenazas. Fue prudente como serpiente. En Hechos, el capítulo 8 y los versos 1 al 4, los creyentes fueron sencillos como palomas y huyeron de la persecución y Dios fue glorificado. Leemos en Hechos el capítulo 8, los versos 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En esta ocasión, los hombres y mujeres de fe no procuraron resistir la persecución. Huyeron y fueron esparcidos, pero así podían anunciar las buenas nuevas a mucha más gente, y Dios fue glorificado porque volaron como palomas huyendo del peligro. Fueron inocentes y sencillos como palomas. Pablo también es ejemplo de poseer el equilibrio divino de ser prudente como serpiente y sencillo como paloma. En Hechos, el capítulo 9 y los versos 22 al 25, leemos de un cuento cuando Pablo fue sencillo como paloma. Hechos, el capítulo 9 y los versos 22 al 25. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Fue cobarde Pablo? ¿Faltó fe? No. En esta ocasión Dios fue glorificado y el evangelio avanzado por ser sencillo como paloma. No fue provechoso para la proclamación del evangelio enfrentar a los que perseguían a Pablo y su enseñanza. Más tarde, en Filipos, vemos a Pablo actuando con la prudencia de la serpiente para avanzar la causa del evangelio. Leemos este registro en Hechos 16 y los versos 35 a 40. Los Hechos, el capítulo 16 y los versos 35 a 40. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No,
por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo demandó que las autoridades los saltaran y que reconocieran su injusticia hacia él. Fue prudente como serpiente. Hay lobos en nuestro trabajo, en la escuela, en la sociedad, que quieren devorarnos e impedirnos de servir al Señor y honrarle con nuestras vidas. Cuando vivimos para la gloria del Señor, la vida de Cristo en nosotros convence a los impíos de su pecado y son ofendidos simplemente por nuestra piedad. Por eso muchos quieren atacarnos e intimidarnos de vivir en una manera que agrada a Dios. Al vivir en medio de los lobos, haciendo la voluntad de Dios, que siempre pidamos del Señor la sabiduría para saber cuándo debemos ser como la serpiente prudente y cuándo debemos ser como la paloma sencilla para la gloria del Señor.